Carta a una señorita en París es conocido como uno de los cuentos más importantes en la literatura de Julio Cortázar y en el mundo neofantástico. Sean bienvenidos a este nuevo video, donde haremos un análisis propio, un recuento de todo lo sucedido y un comentario en relación con lo visto en la materia de literatura. Mi nombre es Mariana Serrano. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Más allá de las letras. ¿De qué trata este cuento? Bueno, como su nombre le indica, Carta a una señorita en París es una carta que escribe nuestro protagonista, cuyo nombre y descripción no nos son revelados. Él escribirá una carta a su amiga André mientras se hospeda en su departamento en Buenos Aires, ya que ella se ha ido de viaje a París. ¿Pero qué lo motivará a escribir esta carta? El protagonista de esta historia tiene una peculiaridad muy grande, y es que él vomita conejitos. Sí, conejitos. Antes de llegar al departamento de André, lo tenía más o menos controlado y lo hacía con una frecuencia periódica. Siempre sabía cuándo le iba a suceder y tenía una solución próxima. Dejaba crecer un poco a los conejitos y los regalaba a una señora que los criaba en una granja. Pero a partir de haber llegado al departamento de André, empezó a vomitarlos con muchísima más frecuencia, más de la que él podía controlar. Intentó criarlos, intentó cuidarlos e intentó que sus destrozos no pasaran a mayores. Pero entre más crecían, los conejitos hacían más desastres y lo metían aún más en aprietos con la dueña del apartamento. Aquí podemos ver la rasgadura de nuestra realidad, la muestra del mundo neofantástico oculto por la máscara de la realidad, como lo dice Jaime Alasraqui en su texto refiriéndose a lo fantástico en los cuentos de Cortázar. Nuestro protagonista empezó a ver el control perdido después de todo esto, y en esta carta explica a André toda la situación y la solución que pondrá al problema que se está... Nuestro protagonista se llegará a desesperar muchísimo por todo lo sucedido, pero en esta carta le explicará a André todo lo que sucedió y cómo él va a poner un fin a esta situación y va a solucionar todo de una buena vez. Narrador. En este cuento tenemos un narrador de primera persona en singular. Lo común en estos narradores es que el narrador es el personaje y nos cuenta todo a través de sus propios ojos. La perspectiva de esta historia, como ya he mencionado, la vemos a través de los ojos de nuestro protagonista. Como está redactado en forma de carta, nosotros podemos sentirnos los destinatarios de esta carta que debía llegar a André. Él nos hace sentir sus sentimientos, podemos sentir su miedo, su desesperación, el terror y la incapacidad que tiene de controlar todo lo que le está pasando. Finalmente podremos darnos cuenta de todo lo sucedido desde un mejor punto de vista. El ambiente. En este cuento, el ambiente al principio es de orden, ya que al lugar al que llega el protagonista es descrito como un lugar cerrado, donde André tiene un departamento que, según el protagonista, es una clase de proyección de su alma. Es un departamento ordenado, con un olor muy bonito, y a él le gusta mucho. Él también, al principio, sentía que todo en su vida era como el departamento de André, con control, muy bien planeado, muy normal. Pero el ambiente cambiará radicalmente en la historia, porque a partir del aumento en la frecuencia del vomitar conejitos, el ambiente se empezará a sentir más desesperado, más desolado y súper misterioso. El tiempo en esta historia es prácticamente lineal todo el tiempo, porque durante toda la historia se nos van presentando los hechos de forma cronológica en la carta. A veces, el autor se apoya del recurso de analepsis para narrar algunos sucesos anteriores a la llegada del protagonista al departamento de André. Y en este caso podemos ver, no sé, cómo se sentía antes, qué hacía con los conejos antes, pero aún así casi todo es lineal. El final de esta historia es cerrado. El hecho se nos presenta de una forma más o menos ambigua, pero el protagonista de la historia nos da a entender de qué manera pone fin a su conflicto. Nos damos cuenta que esta carta en realidad es una nota de suicidio, explicando los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión.
Aquí podemos ver cómo se siente el protagonista con respecto a lo que sucedió, cómo violó el orden, cómo violó ese espíritu o el ambiente que predominaba en la casa de André, y cómo esto ya estaba consumiendo mucho tiempo de su vida y él pensó que no tenía otra opción. Ahora les leeremos un extracto del último párrafo para que puedan entender mejor la parte del video. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube, tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. Para este punto, él ya estaba harto de los 10 conejitos y no quería saber nada más de ellos y no quería vomitar uno onceavo. No podía permitirse seguir con esa situación de forma indefinida. Es aquí donde se nos presenta la prolepsis como una traslación hasta el futuro, donde el protagonista prevé lo que va a suceder. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tantos más. Está este balcón sobre su hipacha lleno del alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que le sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales. Puedo concluir que Carta a una señorita en París es un cuento que nos atrapa gracias a la manera espontánea y natural en la que los hechos son estructurados. El trabajo y la técnica que tiene detrás de él posicionan a Cortázar como uno de los grandes expertos en este género. La manera en la que el personaje principal vomita a los conejos parece una muy buena metáfora. El rechazo catártico, el exorcismo literario y la objetivación de los demonios que nos dice Cortázar, que se le presentan en sus pesadillas, alucinaciones y momentos de neurosis, se pueden transportar a un plano más universal, en el que cualquiera podría haberse ahogado con problemas que no puede controlar y decide ponerle un final así a su vida. El cuento logra transmitir el sentimiento de extrañeza que debe estar presente en todo texto neofantástico, e incluso con las metáforas epistemológicas. Nos permite ver lo irracional como una posibilidad de nuestro mundo en el que todo está regido por la ciencia y por lo racional. Claro que lo recomendamos. Este cuento es un referente de la literatura neofantástica, un texto para los lectores activos que no se pueden perder si quieren descubrir más de este gran autor. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención y esperamos que el cuento sea de su agrado. Yo soy Mariana y les deseo buenas lecturas y estupendos cafés.